electricidad. Sí, calor creo que ya habíamos, lo que habíamos visto habíamos terminado, o sea, cualquier cosa igual después vamos haciendo ejercicios. No me acuerdo. Sí. Bueno, electricidad. Vamos a empezar con la parte de electricidad, la parte de las cargas que son estáticas, que son aquellas cargas que están quietas. Entonces, una de las cosas que uno mide con las cargas es la fuerza entre dos cargas. O sea, nosotros podemos tener una carga que sea positiva y otra que sea positiva, o puede ser que sean una negativa y una positiva, o puede ser que sean las dos negativas. Cualquiera que sea la forma, la fuerza es la misma. Lo que va a cambiar es que en estas va a ser una fuerza que es repulsiva, o sea, van a tratar de alejarse una de la otra. Estas es una fuerza atractiva, y en estas, cuando son dos negativas, también es repulsiva. Siempre que sean del mismo signo, tratan de alejarse, y cuando son de diferentes signos, tratan de juntarse. Pero la fuerza se mide igual. O sea, la forma de medir esa fuerza va a ser una constante de la electricidad por la carga 1, por el valor de la carga 2, dividido a la distancia al cuadrado. O sea, varía mucho por esto. Esto es lo que los hace variar. Cuanto vos mayor distancia le metas, o sea, eso se va al doble y la fuerza va a disminuir. O sea, esto va a ir, es inversamente proporcional a la distancia. O sea, si vos lo tenés en una distancia de 2 y lo pasás a una distancia de 4, la fuerza disminuye muchísimo, porque esa distancia se pone al cuadrado, entonces esta fuerza va a bajar 4 veces. Entonces, esta constante de acá es, o sea, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, estas cargas tienen que estar en coulombs y esta distancia tiene que estar en metros. Bien, ¿qué más? Estas cargas, o sea, siempre que nosotros tengamos una carga, generan en el espacio un campo. O sea, vos donde tengas la carguita esa, va a generar un campo donde vos vas a tener, van a ser todas líneas de campo, que sería hasta dónde le va a llegar a esta, o sea, desde esta fuerza, o sea, la fuerza de esta carga. O sea, es todo el espacio, digamos, donde vos si te acercás, o te va a atraer o te va a repeler. O sea, ese va a ser todo ese espacio donde llega esa fuerza, es lo que se llama campo. Y este campo se mide como la constante, la misma constante es a 9 por 10 a la 9, por la carga que tengo sobre la distancia al cuadrado. Esa es una de las formas de medir el campo. El campo es la intensidad de ese campo eléctrico, y también va a variar por esa distancia. Y esto se va a medir, este campo, se mide en newton sobre coulomb o volt sobre metro. O sea, en general se usa, quedan esto, newton sobre coulombs. O sea, este sería como, viste, cuando vos tenés un imán y lo tratás de acercar a un metal y es como que te chupa y se te pega. Sí. Bueno, es porque el campo de ese imán, ahí sería un campo magnético, es lo mismo que esto, pero es un campo magnético. Todo ese campo del imán es, o sea, cuando está cerca es donde vos sentís la fuerza que te lo chupa. Cuando vos más lo alejás, o sea, te agarrás el imán ese de la heladera y lo tratás de alejar de la heladera todo lo que más puedas, cuando vos lo vas alejando llega un momento que ya no te tironea más. Ahí es porque es tanta la distancia que su campo, dentro de su campo ya no está ese metal. O sea, cuando vos lo tenés cerquita de la heladera es como que la heladera estaría metida acá, cerca del campo, adentro de ese campo. Entonces va a tironear. O sea, eso es lo que sería el campo. Es algo que uno no lo ve, pero es hasta dónde va a llegar esa fuerza. Bien, ¿qué más? Después, también se puede medir, a veces si yo necesito trasladar esta carga una cierta distancia, nosotros podemos medir el trabajo. O sea, este sería el trabajo para trasladar una carga, o sea, cuando yo tengo que pasar una carga desde un punto a un punto B, la tengo que mover. A ver, espera, dame un segundito.
Ahí está, perdón, no sé por qué me sonó el celular, pero era en una llamada, no sé dónde. Bueno, entonces te decía que cuando nosotros tenemos que trasladar una carga desde un punto A un punto B, o sea, tengo que arrastrarla y moverla desde un lado al otro, el trabajo que me va a generar llevarla se mide como la carga, o sea, que tengo, esa carga que yo quiero llevar, por el campo, por la distancia. O sea, este sería el trabajo para trasladar una carga de un punto A un punto B. O sea, el trabajo este equivale a lo que es la variación de la energía potencial eléctrica. O sea, qué fuerza yo tengo que hacer o qué trabajo tengo que hacer para tratar de moverla, o sea, con esta fuerza, o sea, teniendo fuerza para arrastrarla, una cierta distancia. Esta distancia va a estar en metros, esto en newton sobre coulomb, y esto está en coulomb. Y el resultado de este trabajo me va a quedar en joules. Y esto uno puede medir dentro de estos campos un voltaje. El voltaje de estos campos va a ser el campo por la distancia que tiene ese campo. O también, o sea, sabiendo esto del trabajo, es el trabajo entre A y B dividido la carga. O sea, si hago o sea, tengo el trabajo ya calculado y lo divido por la carga, me va a dar ese delta E. Bien. Después tenemos también lo que eran los capacitores. Que el capacitor, la verdad es que yo te había contado que eran dos carguitas, dos plaquitas conectadas, o sea, y esto estaba conectado a un voltaje, que eran estos que, o sea, esto va a ser la pila, y estas van a ser los capacitores. Son estas dos chapitas, dos plaquitas, que lo que uno hacía era cargarlas y las podíamos mantener cargadas, y yo puedo desenchufarlo de la electricidad, y esto ya queda cargado. Entonces, esto tienen una capacidad, o sea, la propiedad que tienen estos capacitores, que tienen una capacidad, un voltaje y una carga. Entonces, por ejemplo, esta es la capacidad, van medidas en faradios, el voltaje se mide en volt y esta la carga en coulombs. Estos capacitores, para medir la capacidad sería lo que él puede meter de carguitas, o sea, lo que uno va a hacer cuando los enchufa es que van a empezar como a circular los electrones y los va a reservar acá en estas plaquitas. Entonces la capacidad es la capacidad que en realidad tiene él para meter ahí adentro todas esas plaquitas. Entonces la fórmula para calcular la capacidad es E0 por R por A sobre delta X. De acá el E0, o sea, es una constante. A ver si la tengo acá, si la doy. No, bueno, ahora después te la busco. Y el ER es un valor que va a ir entre 1, o sea, puede ser 1, puede ser 2, depende de lo que yo, o sea, va a ser la permeabilidad relativa. Esto va a medir qué es lo que tienen metido acá en el medio. Si está en el vacío, o sea, cuando no tienen nada entre medio de las dos plaquitas, es 1. Y si le pusieron otra cosa, un plástico, o si ahí adentro lo metieron adentro una solución de cloruro de sodio, me van a tener que dar cuál es ese R. El área, o sea, el área de la plaquita y se va a medir en metros cuadrados. Y esta es la distancia en que están separadas las dos, o sea, la distancia esta. Entonces, esto también se va a medir en metros. Y eso me va a dar la capacidad. Esta capacidad va a cambiar, depende de cualquiera de esas cosas. O sea, si yo las separo a esas dos cargas, va a cambiar la capacidad. Si aumenta el área, si cambio las chapitas y pongo con un área mucho más grande, lo mismo. Y también si le agrego entre medio algo, o sea, le meto un plástico, le meto algún dispositivo, alguna cosa entre medio de esas dos, va a cambiar porque va a cambiar ese R, entonces eso seguramente va a aumentar, entonces va a tener mayor capacidad para meter más cantidad de cargas ahí adentro. La fórmula para que relaciona estas tres cosas
es que la carga es igual a la capacidad por el delta B. O sea, esta sería como la forma donde yo puedo, teniendo las cargas y la capacidad, puedo sacar el delta B, teniendo el delta B y la capacidad, puedo sacar las cargas, o sea, es la que me va a relacionar a estas tres. Con esto lo que va a ocurrir es que muchas veces nos van a empezar a hacer cosas, a variar cosas. Por ejemplo, vamos a poner un capacitor. Vamos a ponerle que tiene una capacidad de 12 faradios y un delta B de 10 volts. Y vamos a poner una vez cargado. Se desconecta Lo rojo es lo que tiran los tipos, ¿no? de la fuente. Claro. Vamos a poner. Está bueno el tipo de... Ahí se aleja. Sí. Sí. ¡Saca la pata! Bueno, a ver si no me falta la... Vamos a calcular primero. Tenemos este capacitor que nos dice que tiene un voltaje, o sea, está conectado a una batería de 10 volts y tiene una capacidad de 12 faradios. Entonces, cuando él está así, yo puedo calcularle, o sea, puedo sacar en este las cargas, o sea, las cargas de él van a ser los 12 faradios por los 10 volts, así que me queda que tiene 120 coulombs. Estas van a ser las cargas que él va a tener. Ahora lo que hacen es, una vez que se cargó, lo desconectan, o sea, le cortan el cable. Entonces en este yo tengo solamente el capacitor. Este capacitor viene con una carga de 120, porque ya, o sea, lo cargué y no puedo, ya lo desconectamos, entonces no va a volver a recargarse ni nada. O sea, este desconectado sí va a seguir con la carga de 120. No va a tener, o sea, su capacidad va a cambiar en este caso, porque me está diciendo que una vez que lo cargó, lo desconecta de la fuente y le aleja las placas. O sea, de 1 centímetro que estaban acá a 5 centímetros. O sea, las va a separar a estas dos plaquitas y las va a poner un poco más separadas. Entonces eso va a hacer que se me influya esa distancia, va a hacer que la carga, la capacidad no sea la misma. O sea, ya no va a ser 12 faradios, sino va a ser otra capacidad. La carga no va a poder cambiar porque no tiene quien lo cargue. O sea, va a seguir con la misma carga, pero va a cambiar la capacidad. Entonces tengo que ver porque seguramente un delta B, por más que no esté conectado, va a tener porque tiene estas dos cosas. Entonces, por la fórmula de nosotros decíamos que la carga era capacidad por delta B, si tiene carga y tiene capacidad, va a tener delta B. Por más que esté desconectado, pero algo va a tener de voltaje. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Esa carga se descarga o simplemente está cargado? No, está cargado y queda cargado ahí adentro. Se descarga solamente si yo lo hago activar y digo, bueno, lo descargo. Entonces ahí sí, si no me aclaran que lo descargaron, ya está, quedó cargado y queda ahí adentro, no se pierde. Entonces ahora lo que tendríamos que ver es qué es lo que pasó con esta capacidad. Entonces muchos datos no tengo, pero tengo que esta capacidad nueva que yo quiero averiguar, sabemos que es E0 por R por el área sobre la distancia, que sé que es 5 centímetros ahora. O sea, que lo va a separar 5 centímetros, lo vamos a pasar a metros. 5 dividido 100. Esto me da 0,05 metros al cuadrado. Y la capacidad que teníamos antes, la vamos a comprobar entre las dos. La capacidad anterior era 12 faradios. Y esto era L0 por LR por el área sobre 0,01 al cuadrado. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de todo lo que es igual, simplificarlo para ver qué es lo que pasó ahora, cómo va a variar esa capacidad ahora. Todo esto es 0, R y área, como son los mismos, lo simplifico con el de abajo. Entonces, en todo esto me va a quedar que es la capacidad nueva sobre 12, vamos a poner la capacidad nueva
sobre 12 igual, y acá me queda 0,05 al cuadrado, que es 2,5 por 10 a la menos 3, o sea, va a quedar 1, todo esto que se fue, ahí va a quedar un 1, y acá todo esto que se fue también. Entonces me quedaría 1 sobre el 2,5 por 10 a la menos 3, sobre 1 sobre, y el de abajo que es 0,01 al cuadrado, que es 1 por 10 a la menos 4. Divido entre esto, o sea, hago 1 sobre 2,5 por 10 a la menos 3, dividido, 1 dividido, acá hago el 2,5 por 10 a la menos 3, queda 400, o sea, esto me queda 0 sobre 12, igual 400, sobre 1 dividido 1 por 10 a la menos 4, que esto me da 10.000. Así que hacemos 400 dividido los 10.000. Me queda 0,04. Y paso este 12 que está dividiendo, multiplicando por 2. Así que me quedo que esta capacidad nueva es de 0,48. O sea, el haberlo alejado tanto, porque pasó de 1 a 5, es un montón, hizo que baje bastante. ¿Ves? Tenía una capacidad de 12 y pasó a tener una capacidad de 0,48. Entonces, esta capacidad es de 0,48. Entonces, con la fórmula esta, lo que voy a calcular es cuál es el voltaje. O sea, va a ser carga sobre capacidad. Así que la carga seguía siendo la misma y la capacidad ahora es 0,48. Entonces, hacemos 120 dividido 0,48. Me da que este voltaje es de 250 volts. El voltaje aumentó mucho. La capacidad bajó con la carga igual y hizo que este voltaje aumentara mucho. Para que pueda mantener. Entonces, fíjate que no está conectado a la corriente y sin embargo tiene un voltaje gigante. Tiene mucho, sí. O sea, pero no está enchufado, o sea, que uno puede pensar que, bueno, al no estar enchufado, no, o sea, tendría que tener un voltaje menos. Porque a veces te hacen estas preguntas de teoría y te dice si el voltaje disminuyó. Y depende, va a depender de esas cosas. Si yo le voy a hacer un cambio en la capacidad, un cambio en la carga, un cambio en algún lado de esos, puede pasar que el voltaje termine siendo mayor de lo que pensábamos. A ver si... No me acuerdo si en qué parcial había alguno de capacitores. No, porque no las fotos. A ver si encuentro uno que sea de capacitores y hacemos alguno de los parciales. Fíjate si tenés alguno, no encuentro los parciales. La borré, estoy buscando en las fotos a ver si... Espera que me fijo en el celu, porque nos cerraron el campus. ¿Por eso? Y lo cerraron absolutamente todo. Me voy a fijar en los tuyos, en las fotos que yo te mando. Sí. Ay, encima anoche me quería fijar una de las chicas, tenía que fijarse la nota y no encontraba dónde, y yo me pasó el usuario, pero encima es de UA21 y menos, yo no entendía nada. No la podía ver la nota, no sé después cómo hizo, quién le pasó a una de las chicas
y le dio la nota. Digo, menos mal, digo, yo no la, me había agarrado una desesperación. Y yo no. Acá tengo uno de un capacitor. Acá tengo. Ah, pásamelo. Ahí encontré. Acá te lo paso. Imagino que debe explotar tu celular. Sí, por eso voy borrando, porque si no, como igual quedan, viste que te quedan en el coso de Google, digo, bueno, después de cosas Y me no, voy igual, fijando. igual me voy a fijar bien. No puedo instalar nada, tengo el WhatsApp nada más, y ahora que no tengo el Zoom, que no hago clases, ahora sí puedo ponerle, tengo Instagram, pero igual me dice todo el tiempo que no tiene Espacio. memoria, sí, que no tiene espacio. Y donde Ahí bajo una o dos fotos, chau, ya empieza de nuevo. O sea. A ver si te puedo mandar esto. Y hacemos esto. Bien. Bueno, es el que yo te mandé. ah, está bien, entonces. Era eso. Mira, creo que es el mismo. Sí, creo que sí. Bueno, entonces este te dice, te da un capacitor. Sí. Que tiene, o sea, el voltaje acá está una de las plaquitas y acá está el otro capacitor. Esto está haciendo asociaciones de capacitores. Este es el capacitor 1 y el capacitor 2. Cuando los asociamos a estos capacitores, nosotros los podemos asociar en serie, ¿ven? O en paralelo. Ah, está bien. Cuando los asociamos en serie, o sea, lo que uno hace para sacar la capacidad equivalente, o sea, entre todos es 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 y todo esto a la menos 1. Y cuando los hacemos en serie, esto va a ser la capacidad 1 más la capacidad 2 y así las capacidades que siguen. Entonces, bueno, en este están en serie, está uno al lado del otro y nos dice que la pila le entrega una diferencia de potencial de 8 volts y me dice al conjunto de capacitores conectados como se indica la figura, o sea, están en serie, uno al ladito del otro. Sí. Dice la energía almacenada por el conjunto, o sea, vamos a poner la energía total, porque es la del conjunto, me dice que es 31,4 microjoules. Y me dice que está viendo que el capacitor 1 es de 3 faradios y 3 microfaradios. 3 microfaradios y que el capacitor 2 es el que quiero ver. Y entonces dice, podemos decir que el valor aproximado del capacitor 2 es, entonces quiere saber cuánto vale este. Mira, Nati, 1,3 dice. Ah, perdón, por ponerlo del micro. 1,3 dice. Sí, Radios. microfaradios. Bueno, esto de los micro y los mili y demás, el mili, o sea, un mili, lo que sea, uno es un milifaradio, un milicoulomb, o sea, estos mili es 1 por 10 a la menos 3, pues si son milifaradios, 1 por 10 a la menos 3 faradios. Si es un microfaradio, el micro es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Después está el nanofaradio y está el picofaradio. Nanofaradio es 1 por 10 a la menos 9 y el pico es 1 por 10 a la menos 12. Menos 12. Entonces, en esta, por ejemplo, que tenemos la energía total, que es 31,4 microjoules, un microjoule es 1 por 10 a la menos 6, así que 31,4 por 31,4 por 1 por 10 a la menos 6. Esto nos va a quedar 3,14 por 10 a la menos 5 joules. Y esto de acá, el 1,3, también lo vamos a usar 1,3 por 1 por 10 a la menos 6, que esto me va a quedar 1,3 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, la energía de los capacitores se mide, tenemos varias fórmulas, o sea, porque como se relaciona entre la carga
el voltaje y la capacidad, la energía se mide o 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacidad o 1/2 de la capacidad por el voltaje al cuadrado o 1/2 de la carga por el delta V. Podemos usar cualquiera de estas tres. Entonces yo sé que esto, o sea, están en serie, o sea, esto tiene una capacidad total que es la que no sabemos, y me dan la energía. Entonces a mí me convendría, para poder despejar a ver quién es este, sacar, o sea, lo que más me convendría sería sacar cuál es, porque tengo el delta V total, me dijeron que era 8 volts. La energía total la tengo, entonces buscar una que relacione, una de las fórmulas de saca energía que relacione el voltaje y la capacidad total. Entonces sería... La segunda. Claro, en esta. Entonces yo sé que la energía es 1/2 de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Entonces voy a poner que esta energía es 3,14 por 10 a la menos 5 joules. Esto es igual a 1/2 por C por 8 al cuadrado. Entonces voy a despejar esa C. Y tenemos el 8 al cuadrado por 1/2. Esto nos queda 32. Y vamos a hacer 3,14 por 10 a la menos 5 dividido esto. Me va a quedar que la capacidad es 9,81 por 10 a la menos 7 faradios. Así que ahí tenemos la capacidad. Y ahora por otro lado sabemos que como estos son una serie, este 9,81 por 10 a la menos 7 es lo total. Y esto sería lo mismo que 1 sobre el 1,3 por 10 a la menos 6 más el 1 sobre la capacidad 2, todo esto a la menos 1. Me lo voy a pasar todo esto para allá. 9,81 por 10 a la menos 7 igual a 1 sobre 1,3 por 10 a la menos 6 más 1 sobre C2 a la menos 1. Esto que está a la menos 1 es lo mismo que si yo lo tuviera todo esto así y sería 1 sobre esto. Entonces yo puedo esto pasarlo para allá y esto pasarlo para acá. O sea que podríamos decir que 1 sobre 1,3 por 10 a la menos 6 más 1 sobre C2 es igual a 1 sobre el 9,81 por 10 a la menos 7. Entonces hago 1 dividido esto. Me queda... sí, queda grande. Nos va a quedar... Vamos a dejar el 1 sobre carga 2. Esto va a quedar 1,019,108,28. Menos, voy a pasar el 1 sobre el 1,3 por 10 a la menos 6. Entonces hacemos menos 1 sobre 1,3 por 10 a la menos 6. Todo esto me queda 249.877. Y para sacar esta capacidad 2, lo mismo, esto es como que lo pasaría multiplicando para allá y lo que tenía acá. Entonces va a ser 1 sobre 249.877,5. Así que 1 dividido esto, me da que esta capacidad es 4 por 10 a la menos 6. Ya lo fui sacando de ahí hasta que me quedó que era eso. 4 por 10 a la menos 6, este va a ser faradios. Entonces habíamos dicho que 1 por 10 a la menos 6 faradios era un microfaradio. Entonces yo tengo los 4 por 10 a la menos 6 faradios, que los queremos, el resultado lo quieren micro. Así que esto nos queda 4. Ahí con eso vamos a usar todas las fórmulas, ¿verdad? Bien. Bueno. Y uno que está en paralelo.
Ah, buenísimo. A ver. Estos son resistores. Ahora vamos a esos. Ah, esto no es. No. O sea, son parecidos igual, no es que son tan diferentes, pero son resistores. O sea, después tenemos estos que son los resistores. Lo que cambia en los resistores es que cuando en el resistor sí yo hago pasar la corriente y funciona, pero en el momento que yo le saque el voltaje, o sea, si yo separo los cables, no pasa más. O sea, no prende más, que es como la lamparita esta. O sea, la lamparita que tenemos nosotros en casa. O sea, uno la apaga, le hace el interruptor y deja de pasar. O sea, no es como el otro que se cargaba, entonces por ahí con el otro. Por eso se pueden hacer tantas cosas que te lo desconectan, que lo meten con otro, que le separan las cosas. Estos no, porque al separarlos ya no te queda más nada. Igual las cosas que varían, por el otro era la capacidad, en esto lo que va a variar es la resistencia. O sea, uno lo que tiene es esta resistencia, lo que hace que se te resistan estos electrones al pasaje y eso hace que liberen el calor y la energía lumínica. Entonces también tiene tres cosas que son la resistencia, el voltaje y la intensidad. La intensidad son la cantidad de carguitas que va a pasar en una cantidad de tiempo. O sea, depende de la cantidad de cargas que permita ese conductor pasar en una cantidad de tiempo, va a ser la intensidad. Y estas tres cositas, resistencia, delta V e intensidad, se relacionan las tres con la fórmula de Ohms, que es delta V es igual a I por R. Entonces, estos también se asocian, también nos va a pasar lo mismo, o sea, puedo asociarlos, y lo que cambia entre ellos es que cuando son en serie, la formulita, o sea, va a ser para sacar la resistencia equivalente, ahí se suma en serie. Y cambio cuando están en paralelo, que van a ser cuando estén así, y esto conectado a la pila, esa resistencia equivalente, ahí es donde va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Cambio en el anterior, las fórmulas eran al revés. Esto es en paralelo. Y a estos también se le puede medir la energía, o sea, la energía eléctrica de estos resistores. Y esta energía eléctrica la podemos medir como el delta V por I, por la variación del tiempo en que está, delta V por Q, N diferentes. Y también otra de las cosas que se sacan mucho acá es el tema de la potencia. Esto se trabaja mucho. La potencia en esto va a ser el delta V por I, o I cuadrado por R, o delta V cuadrado sobre R. Son cualquiera de estas tres fórmulas que se utilizan para calcular la potencia en estos resistores. Y esto es el problema que vamos a tener, es que te dan circuitos horribles, o sea, donde hay que tratar de ver quiénes están, si en series y en paralelos, y cómo vienen cada uno de ellos. Este que yo te había dado, ves que tiene uno acá, con la pila. Está este. Y está este. Entonces, en realidad, o sea, estos dos están en paralelo, porque ahí está cortando el borne, o sea, no están uno al lado del otro, sino la electricidad viene por acá, va a este, y después va al otro. Y este está en serie con esto, o sea, esto sería lo mismo si uno lo quiere poner de otra forma, es un paralelo entre esos dos, en serie con otro, y eso conectado a la pila. O sea, este sería lo mismo que todo ese que nos mezcla ahí. Creo que este es R1, si no veo mal. Este es R2 y este es R3. R3 es el de abajo, sí. Bien. Bueno, ves mejor que yo, Cristina. No, mami, yo agrandé y tengo anteojos. Sí, pero yo estoy usando los anteojos ahora, pero no tienen mucho aumento los míos, pero
Igual Ah. me dan, o sea, me ayudan, o sea, bastante. R2 también es 150, Y esa R3, 600. 600. Bien, eso sí. Y bueno, en esta Una no, corriente. sí, nos da, ahí nos dice que la figura representa que se elimina por una fuente de tensión voltaje. Por la resistencia R3 circula una corriente, o sea, por acá la intensidad de corriente, o sea, de él, me dice que es 8,89 miliamperes. Así que esto los vamos a pasar a amperes para trabajar con los amperes, o sea, un miliampere era 1 por 10 a la menos 3 amperes, así que 8,89 por 1 por 10 a la menos 3, esto va a quedar 8,89 por 10 a la menos 3 amperes. Así que tenemos la intensidad en esta. Las intensidades, si yo tengo la intensidad, podría calcularle el voltaje. Todo acá en el 3. O sea, esta sería de 3, de 3. Entonces yo le voy a sacar el voltaje a este 3. Entonces el voltaje es resistencia 3 por intensidad en 3. Así que hacemos 600 por el 8,89 por 10 a la menos 3. Y esto me va a quedar que él tiene un voltaje de 5,334 volts. Como este está en paralelo con este, cuando están en paralelo, el delta B total es igual al delta B1 y es igual al delta B2. O sea, los voltajes de todo lo que esté en paralelo son iguales. O sea, el voltaje de este es igual que el voltaje de este. Así que el voltaje de 2, o sea, el delta B2, también va a ser 5,334 volts. Entonces nosotros podríamos saber, ahí ya tengo el voltaje de eso y del paralelo. Entonces, como yo necesito ir a sacar, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por R1? Sí. Así que podríamos sacarle, tendríamos que ver de sacarle, si saco ahí intensidad 1, podríamos sacar o la intensidad en este 2 y sacar toda la intensidad de ese paralelo. Sí, para mí va a ser lo mejor, sacarle la intensidad, vamos por ese lado. Así que voy a calcularle la intensidad en este 2. La intensidad la vamos a sacar con la fórmula del delta B, o sea que delta B es igual a I por R, entonces I es igual a delta B dividido R. Entonces tengo el voltaje que es 5,334 dividido los 150. Así que la intensidad en 2 es 0,0355 y tiene un 6 también. La intensidad de todo este paralelo, va a ser sumar las dos intensidades, o sea, la intensidad en 2 y la intensidad en 3. Así que esto me va a quedar 0,03556 más la otra intensidad que era 8,89 por 10 a la menos 3. Sumo las dos y esto me va a dar que me da 0,04445 amperes, es la intensidad de este paralelo. Y ese paralelo está en serie con este. Entonces, cuando están en serie, lo que tienen igual son las intensidades. O sea, la intensidad total es igual a la intensidad en uno y la intensidad en el otro. Entonces, la intensidad de este va a ser igual a la intensidad del paralelo. La intensidad del paralelo la tengo, o sea, esto es 0,0445 amperes. Así que la intensidad de este va a ser la misma. Que eso es lo que me pedía, que llegue a la intensidad del 1. Entonces, la intensidad del 1 va a ser 0,04445. Esa es una de las intensidades. Y ahora me pide la potencia que disipa la R2. Que la R2 ya tengo todo, tengo la resistencia, tengo el voltaje, tengo la intensidad, todo de ella. Así que lo único que voy a sacar es con alguna de las fórmulas de potencia, sacarle la potencia a ella. Así que vamos a agarrar cualquiera de las tres fórmulas, podría agarrar la de delta B por I
Así que el delta B es 5,334 por la intensidad que es 0,03556. Y con eso me sacaría la potencia. Y esto me queda 0,18 watts. De esto, lo único que hay que tener muy así en cuenta es tratar de ir viendo cuando algo está en serie y cuando están en paralelo. Cuando las dos están juntitas, o sea, eso es una serie, y si yo empiezo a tener, por ejemplo, si tenemos como teníamos acá, o sea, dos así en paralelo, y esto con otros más, en realidad el conjunto de esto es una, o sea, en realidad es una serie entre este paralelito, este y este. Si en cambio yo los tengo así, por ejemplo, y tengo uno al lado del otro, pongamos esto así. Esto en realidad es todo un paralelo, donde es un paralelo entre estos dos en serie, en paralelo con este y en paralelo con esa serie de estos tres. Pero el conjunto es un paralelo. Entonces yo lo voy a tomar y voy haciendo los chiquititos y voy haciendo esta serie. Y esto va a estar en paralelo con este y esto va a estar en paralelo con la serie esta. Los voy poniendo todos en paralelo. En cambio acá esto es una serie entre este paralelo con este y con este. Últimamente igual no están dando cosas muy feas. Antes daban circuitos, o sea, que en la guía hay algunos en cruzado, o sea, que te cruzaban así, te ponían una casita, o sea, había, o sea, por ahí te ponían una casita así donde tenías uno, otro acá, y después acá te ponían, este no, este va a estar bueno. Te ponían uno ahí, ponele, no, sí, este acá, y acá la pila. Estas cosas así hacían. Últimamente nos están viendo como que los que ponen son más tranquilos, pero si uno mira en parciales viejos, había esos menjunjes. A ver, el techito estaría en serie y esa serie en paralelo con el de abajo. Claro, y este paralelo estaría en serie con este. O sea, sería parecido a una cosa como esta, o sea, sería estos dos en serie, esto está en paralelo con este y esto está en serie con el otro. Yo siempre me los transcribo porque después como que o sea, acá me mareo más, o sea, ya viéndolo de esta forma, me voy como más. Entonces prefiero después dibujármelo, redibujarlo como a mí me parece y que me quede como esté. O sea, como tiene que ser y no me maree en eso. O sea, y pueda seguir después con las cuentas. Y después, bueno, lo que sí hay que tener siempre son claro es que cuando uno los tiene en serie, que uno hace la suma de los resistores, en la serie lo que tienen en común es la carga, o sea, la carga total es igual a la carga en 1, es igual a la carga en 2, o sea que si yo tengo este paralelo en serie con este, Es random, ¿viste? o sea, si yo sé que este paralelo, todo el paralelo, este de acá tiene una carga de 7 coulombs, este tiene una carga de 7 coulombs. O estar en serie uno con el otro. Después estos 7 se repartirán acá y acá. Por ahí este tiene 2 y este tiene 5, o por ahí tienen iguales y son dos resistores iguales, pero todo el conjunto va a tener 7. Y después cuando están en paralelo, lo que tienen en común es el voltaje, o sea, el delta B total es igual al delta B1 y el delta B2. Entonces, también yo puedo tener cualquier menjunje ahí en paralelo, o sea, puedo tener esto, podríamos tener, si queremos, 3. Hay uno que es un remolino, boludo. Pero si yo sé que este voltaje es de 10 volts, cada uno de esos que están haciendo el corte ahí tienen 10 volts. O sea, estos dos tienen 10 volts, este tiene 10 volts y la serie esta de 3 también tiene 10 volts. O sea, cada uno de estos, su voltaje es de 10 volts.
Y bueno, lo mismo que pasa acá con las cargas, estos 10 volts se van a repartir en estos dos. Puede ser que si son iguales vaya 5 y 5, pero si no son iguales, esos resistores, si tienen resistencias diferentes, uno por ahí tiene 2 y el otro tiene 8, pero a la suma va a dar 10. Y estos de acá lo mismo, o sea, estos tres, el delta, o sea, yo los voy a sumar, si sumo el delta B, uno de otro y otro, va a dar 10 volts. Entonces ya igual ahí uno teniendo esta información, ¿vale? Que si yo sé que este resistor, vamos a poner que este mide 2 ohms, este le vamos a poner que mide 5 ohms y este 3 ohms. O sea que el delta B, el delta, la R equivalente, como en este pedacito, la R equivalente de esa parte es una serie, se suma el 2 más el 5 más el 3. O sea que ahí tiene 10 ohms. Y el delta B total de ese pedacito, de esa serie, es 10 volts. Entonces yo puedo sacarle la intensidad. La intensidad va a ser el delta B dividido R, o sea que tiene 1 ampere. Y cada uno de estos va a tener 1 ampere porque cuando están en series, perdón, esto te puse carga, cualquiera es intensidad. Cuando están en serie, la intensidad es la misma, entonces todos los que están ahí van a tener la misma intensidad. Así que este tiene 1 ampere de intensidad, este tiene 1 ampere y este también tiene 1 ampere. Como que yendo con esas reglas uno va metiéndose adentro y sacando de cada uno. Y después ya, por ejemplo, en este resistor yo ya tengo cuál es la intensidad y cuál es el voltaje, o sea que le podría, cuál es la intensidad y cuál es la resistencia, así que podría sacarle el voltaje. A este también y este también. Cuando saque los 3 voltajes, si yo los sumo, me tiene que dar 10. Si no me da 10 es porque algo hicimos mal. Uy, Sí. Tiene como bastantes cosas. bueno.